Esto es una herramienta extremadamente práctica. Funciona, lo hicimos nosotros, lo hemos hecho con otras personas a lo largo del tiempo y da muy buenos resultados. Se trata de ser y también parecer. Estas prácticas que tienen que ver con lograr formar y mantener a lo largo del tiempo los indicadores de credibilidad tienen que ver con presentarnos correctamente pensando en que las personas están en este mundo caótico, lleno de información y que están tratando de procesar rápidamente en quién pueden confiar y en quién no. Confianza igual precio. Si una persona confía en vos y vos le planteás un negocio que es lógico, la persona va a pagar el precio que vos le plantees. Diferenciar los indicadores de credibilidad en dos niveles. Nosotros tenemos indicadores básicos de credibilidad. En muchas industrias, dependiendo de qué tan avanzada es la industria, no solo que te dan más credibilidad, sino que si no los tenés te restan. Los indicadores de credibilidad, si se fijan, son cosas que cuando están, quizás ni las percibimos, quizás ni pensamos que están, pero el hecho de que esté hace de que el cerebro pase rápidamente a otras cosas, en lugar de que se detenga. Qué raro esto. Estamos hablando de cosas que en 90 días máximo las puedo tener montadas, probablemente en 30, y que automáticamente van a tener un impacto de ¿cuánto? 10% en mi percepción de experto. 10%, o sea, esto automáticamente acaba de levantar un 10% tu precio, tu conversión de ventas, por el resto de la historia, con un trabajo ridículo de 30 días. ¿Alguna vez pensaste en cómo convertirte en un experto en solo 90 días puede ayudarte a crecer con tu negocio? ¿O hace un tiempo estás pensando en aumentar tus ingresos pero no sabes cómo hacerlo de forma realmente efectiva? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com y hoy, en el episodio 574, vamos a explorar cómo posicionarte como un experto en tu área y crear una marca personal para tu negocio. Vamos a hablar de los indicadores clave de credibilidad que te permiten ser percibido como un referente y cómo construir tu autoridad de forma sólida para construir confianza con tus clientes. Te vamos a compartir estrategias claras, ejemplos reales y un análisis sobre cómo la credibilidad en el contexto actual puede ayudarte a ganar más trabajando menos. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati, que me prometió una historia antes de empezar. Sí, quiero escuchar, porque no tengo ni un spoiler ni siquiera de qué se trata. Si lo que hablamos hoy te dejó pensando y querés explorar un poco más cómo puedes equilibrar una carrera o negocio exitoso con una vida personal plena, sin fórmulas imposibles, te invitamos a leer el primer capítulo de nuestro libro Productividad Extraordinaria. Entra a productividadextraordinaria.com o también puedes escanear el QR en pantalla que te va a llevar directo a descargarlo gratis ahora. ¿Empezamos con la historia? Supongo que tiene que ver con lo que vamos a hablar y supongo que es un buen lugar para empezar. Tiene que ver con lo que vamos a hablar. Bien, entonces, si no es un buen lugar, decímelo porque no sé de qué se trata. Creo que va a funcionar. Como dijo Santi, primero que nada, hola Santi y hola a todos los que están ahí del otro lado. Esta historia es un pequeño viaje en el tiempo. Nosotros, como saben, Superhábitos empezó a finales de 2013. Durante 2014 el podcast no existía y la forma de comunicación digital que teníamos en Superhábitos era en el blog de Superhábitos, una vez por semana, publicábamos un artículo. Ese era nuestro modus operandi. Creo que era los lunes, todos los lunes se publica un artículo. Eventualmente ese artículo de los lunes fue reemplazado o tomó la posta el podcast. Pero durante mucho tiempo ese era nuestro lugar, nuestro medio de comunicación. Santi, Lu, yo íbamos alternándonos entre semanas para publicar. Entonces era un gran evento cuando era tu lunes, tu momento del mes donde vas a compartir este artículo en el cual estuviste trabajando a lo largo de quizás 30 días preparando la frase perfecta para compartir. Y en ese momento, durante 2014, en algún mes, escribí un artículo que se llamaba ¿Cómo convertirte en experto en 90 días? Que tocaba un tema muy parecido al que vamos a conversar hoy. Y fue la primera vez, cuando publicamos ese artículo, fue la primera vez que en el blog recibimos un comentario de una persona atacándonos. Fue la primera vez. De hecho, creo que fue la primera vez que pasó y no volvió a pasar por mucho tiempo. Y era una persona que claramente no había leído el artículo. Lo recuerdo hasta el día de hoy. Y esta es la historia graciosa. Entró el comentario, debe haber entrado 12 de la mañana. Creo que fueron 6-7 horas de mi vida de estar caminando por la calle en una película gris donde corría viento y llovía, probablemente no era ninguna de esas dos cosas ciertas, pateando piedritas y preguntándome por qué la vida era tan cruel y el universo era tan frío. No, fue un momento muy, muy duro para mí, porque fue la primera vez que nos pasó. Y lo digo al comienzo de este episodio, Santi, por eso lo quería traer, porque
sé que el tema que estamos por meternos a tocar es un tema que despierta sensibilidades, ¿no? Es un tema que nos toca algo interno, nos mueve escuchar para cómo puede ser que me convierta en experto en 90 días, ¿no? Se siente demasiado bueno para ser cierto. ¿A qué se refieren? Esto es algo turbio, no es algo turbio, es algo honesto, no es algo honesto, ¿no? Es un tema que despierta sensibilidades. Y me parecía bueno, Santi, empezar por ahí porque vamos a hablar hoy de este tema que efectivamente no es turbio, no se preocupen, no es deshonesto, no se preocupen, sino que tiene que ver con todo lo contrario. Tiene que ver con ayudar y esto es lo que me hubiese gustado decirle a esa persona, creo que le debo haber contestado el comentario, nunca se convirtió eso en una conversación, pero este no es un tema que tenga que ver con mentir, engañar, sino que tiene que ver con entender que muchas veces no logramos comunicar aquellas cosas en las que ya somos expertos, no logramos conectar con las personas de forma real con nuestro producto, con nuestro servicio, no logramos cobrar lo que necesitamos cobrar porque no hicimos un trabajo de, más allá de aprender de lo que tenemos, lograr posicionarnos como expertos. Y ese es el tema que necesitamos atacar si queremos que todas estas herramientas que tenemos realmente lleguen a otras personas y tengan impacto. Creo que el tema que vamos a trabajar hoy, que es cómo... Van a ver que es algo bastante loco. O sea, creo que a nosotros nos gustan las herramientas prácticas. Esta es una herramienta extremadamente práctica. Lo que vamos a ver hoy es un plan paso a paso. Funciona, lo hicimos nosotros. Lo hemos hecho con otras personas a lo largo del tiempo. Y da muy buenos resultados. Una y otra vez. Una y otra vez lo hemos hecho. Y siempre con buenos resultados en general. Pero de vuelta creo que despierta mucho la duda del ser o parecer, ¿no? Muchas veces, y por lo menos en nuestra casa sucedía, había como una cuestión ahí de... ¿Ese micrófono está en el medio? Córrelo por las dudas, Mati. No sé si te lo toma. Hay un micrófono ahí en el medio. No, ok, justo. Porque recién grabé con Lu y quedó ahí en el medio del micrófono. En nuestra familia por lo menos generaba la duda de... Es como que vos tenés una dicotomía entre ser y parecer. O eras de los que trataban de aparentar ser. No había un punto de ser y parecer, ¿no? Era como medio raro. Vos tenías los vendehumos, entre comillas, diríamos por acá. Y las personas superficiales. Las personas superficiales y la gente que tenía como una integridad con lo que hacía y lo vivía en la soledad de su alma, ¿no? Y que no les importan las apariencias. No, claro. Es más, no vamos a hacer demasiado ruido porque si vos sos bueno en lo que haces, simplemente la gente se va a dar cuenta. Tus acciones van a hablar por sí mismas. Exacto, ¿no? Y algo que nosotros encontramos, y quizá en el artículo que vos escribiste, Mati, está invertido el orden. Es de 2015 el artículo. Ahí busqué la fecha. Está invertido el orden. Esto que estoy diciendo yo ahora está al final del artículo, no al principio. Al principio están todas las partes técnicas y al final. Y creo que va a ser acertado de nuestra parte empezar por este lado. Sí. Algo que es muy importante de lo que dice Mati es, vamos a estar hablando de un concepto súper importante que es el concepto de los indicadores de credibilidad. Bien, que los indicadores de credibilidad, y si puedo robar, mira, ya que estoy con el artículo abierto, una definición que tengamos por acá. Dice, indicador de credibilidad, bien, dice, son un grupo de elementos que se pueden percibir a primera vista o muy rápidamente y que las personas asociamos con seriedad, profesionalismo y relevancia. Básicamente son elementos, van a ver que vamos a hablar de todo tipo de elementos, que nosotros percibimos de otra persona, otra marca, otro negocio, y que rápidamente nos hacen pensar, esta persona es profesional, esta persona sabe de lo que habla, esta persona es seria. Bien. Y son cosas de vuelta que se construyen, pero lo importante que queremos decir acá, antes de empezar a meternos en cuáles son y cómo los construimos, es, si yo tengo indicadores de credibilidad, pero tengo un negocio que no puede respaldar en términos de aportar el valor que los indicadores dan, lo que voy a tener es un negocio superficial que no va a durar en el tiempo. ¿Bien? Y este es medio este disclaimer de te estoy dando un cuchillo, usalo con responsabilidad. ¿Bien? Si yo tengo un negocio que aporta mucho valor y soy un profesional que aporta mucho valor, pero no tengo indicadores de credibilidad, lo que voy a tener probablemente es un negocio desconocido, poco posicionado, y la consecuencia en el mediano o largo plazo va a ser que vas a terminar como cobras poco, o lo mismo que la competencia, y cada vez hay más competencia, vas a terminar cada vez trabajando menos para ganar lo mismo, o vas a ganar menos y eventualmente vas a tener un burnout de algún tipo, en algún nivel, y eso va a ser malo para tu negocio y para tus clientes. Pero si vos tenés un negocio en el cual vos aportás valor y tenés los indicadores de credibilidad que acompañen el nivel de valor que vos estás aportando, en realidad lo que vas a tener es un negocio que funciona, es un negocio que es rentable, es un negocio donde vos puedes reinvertir lo que ganas en ser un mejor profesional, en que tu mensaje llegue a más personas, en tener un impacto, yo diría, más positivo en
general en el mundo. Entonces, está bueno meternos por ahí. Vamos a meternos ahora en las herramientas prácticas. Pero bueno, ¿algo que quieras sumar, Mati? No, solo para dar una frase resumen. Se trata de ser y también parecer, ¿no? Es como que esa es una frase de nuestra abuela que sirve mucho como para recordar acá es, de vuelta, podemos hacer un paralelo con el mundo de las citas y de conseguir pareja. Yo puedo ser una gran persona, hacer muchas cosas buenas, no va a perjudicar, no me va a hacer una peor persona, ni me va a perjudicar en mis chances de llegar a la pareja que quiero llegar, también estar arreglado y darme una ducha antes de ir a ver a esta persona en una conversación, ¿no? Entonces, como vamos a ver, estas prácticas que tienen que ver con lograr formar y mantener a lo largo del tiempo los indicadores de credibilidad, tienen que ver con presentarnos correctamente, pensando en que las personas están en este mundo caótico, lleno de información, y que están tratando de procesar rápidamente en quién pueden confiar y en quién no. Entonces, si yo no tengo estos indicadores de credibilidad, es muy probable que mi trabajo sea descartado o sea tirado a un lado y que no tengamos la chance de ayudar a personas que genuinamente nos necesitan. Vamos a hablar entonces de indicadores de credibilidad, simplemente como para repasar un poco la definición, la dije recién. Era, otra vez la perdí, ¿cómo puede ser? Maldición. Ahí está. Bien, dijimos que, ¿dónde está? Puede ser que la perdí otra vez, perdón. Ahí está. ¿Crees que, si no, yo más o menos lo tengo? Bueno, sí, pero básicamente son estos indicadores que son estos pequeños elementos que se pueden percibir rápidamente y que nos ayudan a darnos cuenta que una persona es experta o no. ¿Y por qué esto es importante? Como decía Mati, recién, hoy en día tenemos un contexto donde hay mucha información. En términos de que tenemos muchas opciones de servicios y demás. Y las personas tienen cada vez menos tiempo para saber dónde poner su dinero, en términos de encontrar soluciones, ¿no? Yo tengo quizás un problema, ahora quizás en algún momento la respuesta era no hay ninguna posible solución a tus problemas, pero pensemos, por ejemplo, en el mercado de la nutrición, ¿no? Pero ahora mi problema es otro, mi problema es 1.000 millones de soluciones completamente distintas y no sé con cuál elegir. Y de repente un elemento clave en los negocios, y es un elemento clave de poder vender servicios más premium y que la gente los pague, es el elemento de la confianza. Bien, nosotros en los inicios de Superadictos solíamos decir esta frase que es confianza igual precio. Si una persona confía en vos y vos le planteas un negocio que es lógico, la persona va a pagar el precio que vos le plantees. Siempre que sea lógico para ellos, obviamente. Tiene que ser claro que va a ganar más, pero si la propuesta es lógica, che, vos me vas a dar 100, vas a ganar 1.000 en distintos, digamos, en velocidad, en servicio, incluso en dinero. Bueno, la persona confía en que le vamos a dar el resultado y nos va a pagar. Entonces, los indicadores de credibilidad entran acá, en este mundo donde es cada vez más difícil decidir, como una manera de generar esa confianza con los clientes. Ahora, el tema es, nosotros como profesionales o como vendedores de servicios, típicamente venimos de una escuela que es distinta y hay una contradicción ahí que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en generar confianza en las personas, típicamente dedicamos tiempo a cosas que no son las que nosotros miramos cuando pensamos en lo que nos hace confiar en alguien. Sí, hay una disonancia o una diferencia entre qué hacemos cuando nosotros queremos demostrar que somos serios y queremos presentar que somos expertos frente a clientes y lo que normalmente nosotros vemos o evaluamos cuando miramos a otras personas. Exacto. Y eso lo que estamos tratando de atacar principalmente acá es el tema de los títulos profesionales. Bien. Un título profesional es un indicador de credibilidad, ¿no? Si de alguna manera yo me siento a charlar a alguien de salud y dice, no sé, es el doctor tal, y automáticamente yo pienso que esta persona sabe algo. Bien. Entonces, los títulos, tener un título de grado, tener un título de posgrado, tener una especialidad, etc. Eso definitivamente es un indicador de credibilidad. El problema es que son indicadores de credibilidad que son extremadamente caros. Bien, es extremadamente caro. ¿No? Y muchas veces nos pasa a nosotros como, que clientes nos dicen, quiero posicionarme como un experto en mi industria, entonces voy a hacer un posgrado. Y decís, y te vas a gastar X miles de dólares, vas a pasarte 2 años en un proceso que quizás son 2 si lo sacaste rápido, capaz que son 3 o 4, simplemente para sumar un indicador de credibilidad. Cuando en realidad, cuando la gente evalúa la seriedad o el profesionalismo, o si alguien es un experto o no, muchas veces no mira, o sea, mira el título, pero mira también otras cosas que son mucho más fáciles de conseguir, que son muchos de los indicadores de credibilidad que les vamos a hablar hoy. Que acá voy a, Santi, hacer una pequeña aclaración y es,
esto no es un argumento a favor de, perdón, en contra de estudiar una carrera o un argumento en contra de hacer un posgrado. Simplemente lo que estamos diciendo es hacer el posgrado o la carrera solo para que alguien me tome en serio, probablemente es tomar un camino largo y complejo. Hay otros motivos muy válidos por los cuales yo podría querer hacer una carrera o un posgrado. Obviamente, si estoy en una profesión que tiene un título habilitante, necesito hacerlo. Si no es literalmente un delito o un crimen ejercer esa profesión sin el título. Puede ser que yo quiera adquirir herramientas o conocimiento sobre esto. Y en ese caso está muy bien hacerlo. Puede ser que quiera conocer a otras personas, generar una red. Está muy bien hacerlo. Pero si lo voy a hacer, si me voy a meter en este baile de 4 años, solo para demostrar que sé algo que ya sé y que ya vengo haciendo, pero que de alguna forma siento que las personas no terminan de reconocer, es muy probable que me esté metiendo en... Que me esté haciendo trampa al solitario, de que me esté metiendo un palo en la rueda de mi propia bicicleta. Santi, creo que algo que no hicimos hasta acá, que podría ser un buen momento ahora, es dar ejemplos de indicadores de credibilidad. Quiero meterme a eso. Bien. Ya mismo, de hecho, tengo acá un listadito para empezar a trabajar. Bien. Pero creo que un punto importante es, fíjense que incluso para lo que decía Mati, para muchas profesiones, si vos querés... O sea, yo estoy en una profesión, Mati también, para todos los que recién llegan. Ambos nos hemos recibido de la universidad y nos fue muy bien a los dos. Pero en tu caso vos tenías un título que era habilitante porque sos abogado. En mi caso, claro, yo estudié una licenciatura en Administración de Empresas. Muchas de las cosas que estudié no las usé jamás, ¿no? Entonces yo incluso cuestionaría como cuánto necesitaba la carrera para saberlo. O sea, si no había un camino más directo. Quizás lo había incluso. O sea, de hecho, es típico en los negocios de que estudias una carrera, después haces un MBA, sí, un máster, y yo he estado en módulos del MBA y es bastante redundante con lo que estudié en una carrera de administración. No es lo mismo, no son los mismos temas, lo entiendo. Pero sí, bueno. Este es el factor del networking, ¿no? Sí, pero fíjate que... en algunos lugares. Pero de vuelta, o sea, creo que no es como un episodio de discusión de si estudiaron o no una carrera. Sí es un episodio muy firme de cuando estamos hablando de indicadores de credibilidad. Es muy raro, y de hecho no sé, Santi, si alguna vez nos ha pasado hasta ahora, de que haciendo un análisis de eficiencia y objetivos hayamos terminado en, sí, ¿sabes qué? El camino es una carrera o estudiar algo en la universidad. Creo que no nos ha pasado. No sé si alguna vez, estoy tratando de pensar si me pasó alguna vez. Creo que no. Para este objetivo muy puntual que estamos hablando. Vamos a meternos en los indicadores de credibilidad. Y a nosotros nos gusta, como para ejemplificar de qué estamos hablando, diferenciar los indicadores de credibilidad en 2 niveles. Nosotros tenemos indicadores básicos de credibilidad, que son indicadores que son comunes a todas las industrias. O sea, se aplican incluso a negocios físicos y a negocios de servicios, o sea, negocios de productos físicos y de servicios, pero vamos a enfocarnos en servicios, y de distinto tipo. Y que además, en muchas industrias, dependiendo de qué tan avanzada es la industria, no solo que te dan más credibilidad, sino que si no los tenés te restan. Bien, y voy a hacer una listita. Por ejemplo, en nuestra lista número 1, y siempre que enseño este concepto, digo, ¿hace falta que lo digamos? Creo que sí. Es presentación físico-personal de nuestro lugar de atención. Bien, de alguna manera, cómo nosotros nos vestimos y tener una presentación ordenada no significa estar con traje y no significa tampoco vestirnos de una manera específica. Pero sí tener una presentación ordenada hace a un indicador de credibilidad. Bien, hace a cómo las personas nos perciben. Después, esa creo que es quizás la más obvia. Después, indicador básico, tener un sitio web profesional. Por ejemplo, superhábitos.com, que sería un ejemplo de sitio web. ¿Por qué es un indicador de credibilidad básico? Porque para ciertas industrias, por ejemplo, si yo voy a trabajar en una industria donde nadie tiene sitio web, que son pocas las industrias, no sé, quizás estoy pensando un entrenador físico local, y de repente tener un sitio web te suma credibilidad. O sea, si yo tiene un sitio web profesional que se ve bien, digo, ok, bueno, algo bien está haciendo porque tiene un sitio web que se ve bien. No, quizás no tengo ese diálogo en mi interior, pero lo pienso. En muchas otras industrias, si no lo tenés, por ejemplo, en nuestro mercado, de la gente que se dedica a vender programas online como hacemos nosotros, no tenerlo te hace generar dudas. Vos decís como, che, pará, si son tan buenos, deberían tener un sitio web, ¿no? Entonces tenés sitio web. Tener un logo profesional también, ¿no? Y piensen, si querés, en el caso contrario, que quizás lo que estabas por decir va a ir por ese lado. Ahora voy a dar, Santi, un caso de uso muy puntual de todas estas cosas combinadas. Pero si quieres terminar con tu listado, y de ahí quiero ayudar a las personas a que visualicen el impacto que tienen estas cosas,
que quizás suenan básicas, hago una micro aclaración antes, que es, cuando decimos sitio web, no tiene que ser un sitio web que se mantenga constantemente actualizado, no tiene que tener un blog con artículos semanales, no tiene que tener un formulario de suscripción, no tiene que tener una animación, es así, simplemente una página web que si alguien entra, haya información sobre quién soy, qué hice hasta ahora, una foto ahí bonita, el logo, si es que lo tengo, una página, un sitio web de una página con una presentación de quiénes somos, qué hacemos, y si vamos teniendo indicadores de credibilidad, es un buen lugar para ponerlos. Exacto. Bueno, entonces sitio web, tenemos ahí el logo, sitio web. Piensen, creo que Mati va a ayudar con los ejemplos a visualizar cómo se vería, pero no piensen en el caso de cuando llegan a un sitio web, por ejemplo, dicen, che, deberías trabajar con Juancito, ¿no? Que es un abogado. Entonces googleas Juancito Abogado y entras y tiene un sitio web. Y el sitio web de repente tiene un logo profesional y tiene un sitio web normal. Puede ser que eso te genere como, hasta de ser una persona que le va bien. Puede ser que simplemente no te genere ningún ruido, sea como, ok, sí, es un profesional que está en la web. Piensa en el caso contrario. Piensa en el caso en el cual lo buscan y Juancito no tiene nada, no aparece en Google, te genera desconfianza. O piensa que tiene un sitio web no profesional con un logo no profesional, ¿no? En términos de, imagínense un logo muy feo, o muy mal armado, o que claramente se nota que lo hizo una persona, no sé, con muy poca destreza en diseño, se notaría. Otro indicador básico es tener un mail profesional, ¿no? Supongamos que yo me presento con ustedes y digo, mira, hola, soy Santiago Salom, abogado. Puedes contactarme a santisalom06@gmail.com versus puedes contactarme a santiagosalom@superhábitos.com. Bien, de vuelta. Sí, el santisalom97 @hotmail. No está mal, pero te genera un ruido, ¿no? Un pequeño ruido. Esto no suena tan bien, ¿no? Es como que hay algo ahí. De vuelta, los indicadores de credibilidad, si se fijan, son cosas que cuando están, quizás ni las percibimos. Quizás ni pensamos que están. Quizás no hacemos un comentario en voz alta de, oh, tiene un logo. Pero el hecho de que esté hace de que el cerebro pase rápidamente a otras cosas. En lugar de que se detenga, qué raro esto, ¿no? O, de vuelta, todo esto que dice Santi es un ejemplo muy típico de, ¿sabes con quién te recomiendo hablar? Con mi contador, que se llama Juancito. Lo busco a Juancito en internet y aparece solamente una foto de Facebook de, no sé, Juancito en un fin de semana de pesca. Con los hijos. Claro, con los hijos. Iba a ser un ejemplo más bestia todavía de, no sé, con una botella cortada tomando vino en un viaje, ¿no? Entonces, de repente era una foto que era divertida de redes sociales personales, un correo nuestro viejo, ¿no? De una plataforma que usamos hace muchos años. Y como que aparece algo que genera ruido, ¿no? Nos genera un poco de, si fuese tan bueno, esto es lo primero que me aparecería, ¿no? Es como que ese ruido automáticamente acaba de afectar el proceso de compra de la persona, también acaba de afectar cómo va a entrar a la conversación con nosotros, porque va a entrar con un poquito más de desconfianza. Y estamos hablando de la persona que vino recomendada por alguien, por un amigo, que es como uno de los votos de confianza más grande en términos de compras. Alguien que directamente llegó porque llegó por otro medio menos fuerte, probablemente en ese momento lo perdemos. Otro indicador base o básico de credibilidad es tener fotos profesionales de estudio. Bien. Y esta es otra cosa. Cuando nosotros entramos, y fíjense, esto es interesante para analizar la psicología humana, ¿no? Pero en su libro Superhuman Social Skills de Tainan, él habla de que los seres humanos, como seres sociales, siempre están tratando de ubicar el estatus de las personas que tienen enfrente, ¿no? Podemos discutir la teoría antropológica, si es cierto o no. Pero me hace sentido, eso es lo que puedo decir, ¿no? Y él lo que plantea es que... Pero sí, las personas lo hacen. Claro. Intentan ubicarte en alguna categoría para, de alguna forma, armarse de herramientas antes de entrar en una conversación con vos. No es que están diciendo, no es que, porque muchas veces lo podemos pensar de una manera muy simple de, voy a ver si es inferior a mí o superior a mí. Pero en realidad muchas veces es simplemente como, ¿quién es esta persona? Porque quizás, no sé, vos no querés entrar, si te dijeran como, aquí está el presidente de la nación, vos no entrarías como, ¿qué hace el pibe? No, claro. Vos entrarías, sería como, señor presidente, lo que sea. Bueno, no sé si... Depende del presidente y cómo te lleves con el presidente del país en el que estés, digamos. Pero, no sé, yo en la mayor parte de los países, no sé, me comería la camisa, como mínimo. Entonces, estamos tratando de hacer esa evaluación. Entonces, si yo de repente entro a un sitio, o sea, busco una persona en Google, no tiene sitio web,
o tiene un sitio web feo, no tiene logo, tiene una foto no profesional y de repente es como que me empieza a ubicar a la persona, ok, esta es una persona quizás que trabaja, puede ser un buen profesional o no, no lo sé, pero probablemente es un profesional promedio que, no sé, practica y que quizás no le puso cabeza a este tema, ¿no? Esa es como quizás tu conclusión, lo cual no es necesariamente la conclusión que vos querés que las personas tengan de vos. Hablando de eso, y Mati medio que lo dejó ahí al pasar, otro indicador base es tener redes sociales en lo que nosotros llamamos nivel base. No significa, y estuvo muy bueno que hagas esa aclaración, tener redes sociales donde estás todo el tiempo publicando. Pero vos sí querés que, porque muchas veces la gente no siquiera te busca en el sitio, en Google, ¿no? Sino que muchas veces la búsqueda de, che, te recomienda tal persona. Fíjense cuando ustedes le recomiendan a alguien como, che, deberías fijarte tal persona. La gente, ¿qué hace? Abre Instagram y busca. Sí. Y además pasa mucho de que las plataformas de redes sociales son plataformas que tienden a tener un nivel de posicionamiento alto en buscadores también. Entonces es un 2 por 1. Yo puede ser que te busque en Instagram, puede ser que al googlearte me aparezca tu página de Instagram. Que depende de qué tanto tiempo le dediquemos a estas cosas. Tiende a ser frecuente, porque a veces, de repente, si mi sitio web no es muy conocido, no es muy referenciado, puede pasar que en el orden de búsqueda aparezca mi página de LinkedIn, mi página de redes sociales, mi página de Instagram, antes que mi propio sitio web. Y fíjense, o sea, fíjense en este caso, ¿no? Vamos a ir a un típico caso. Te dicen, che, Mati, deberías conversar con mi abogado, ¿no? Me dijiste, tengo un problema con un inquilino. Ok, deberías hablar con mi abogado que se dedica a eso. Entonces, ¿cómo se llama? Juan. Entonces lo busco a Juan. Y en un escenario encuentro a Juan que tiene una red personal, ¿no? Donde está, no sé, una foto con el pescado en el río y tiene un par de publicaciones de, no sé, de los amigos, lo que sea, versus encuentra un sitio del estudio que tiene un logo profesional, donde tiene un par de fotos también profesionales, no sé, 7, 9 publicaciones relativamente actuales, quiere decir, la última fue en menos de los 30 días o una por mes, sobre temas relevantes a lo que a mí me preocupa. Y automáticamente yo digo, ok, bueno, en muchas industrias es lo mínimo que espero. Por ejemplo, si estoy hablando de una agencia de marketing digital, yo voy a suponer que voy a buscar las redes sociales y las redes sociales van a estar actualizadas, van a tener un look profesional, van a tener perfiles profesionales, no fotos de stock, etc. Si es una industria quizás menos avanzada en términos de marketing, quizás los abogados suelen ser un caso de eso, si llego, busco y encuentro, tiene redes sociales, fotos profesionales, tiene un logo, tiene publicaciones relevantes, donde él aparece, por ejemplo, en un entorno bien cuidado, fíjense lo que decíamos al principio de la presentación física. O sea, hay un video grabado en primera persona del abogado con un micrófono en un estudio cuidado, hablando de qué hacer cuando un inquilino no te está pagando el alquiler. De repente, eso me va a decir como, ok, este es un pedido importante. Sí, tiene idea de... Sí, exacto, voy a asumir muchas cosas de eso. Que este es el rol de los indicadores de credibilidad. Esto que dice Santi es, si yo miro esa imagen, si se fijan, generar ese video va a ser mucho menos costoso que hacer un máster, ¿no? Un máster en gestión de alquileres. Y sin embargo, yo de ver ese video probablemente asuma muchas cosas. Probablemente asuma que a esa persona le va bien. Si le va bien, asumo que es porque hace un buen trabajo. Todas estas, fíjense que es el cerebro procesando información a alta velocidad a nivel no consciente, pero está gestionando el proceso de toma de decisión de si te contacto o no te contacto, si te contrato o no te contrato. Entonces, si veo a una persona que tiene un video hablando de lo que yo hago, que se la ve bien presentada en un contexto que me hace asumir que le va bien, mi cerebro probablemente se empiece a acercar a la conclusión de esta persona tiene experiencia, que fíjense que no necesariamente eso es cierto, pero esta persona tiene experiencia en lo que está hablando, le va bien y eso significa que hace un buen trabajo. Automáticamente, si yo te estoy por mandar un mensaje, el tono de esa conversación ya va a ser diferente. De hecho, fíjate, te voy a mencionar, Matías, ahora voy a pasar un indicador de credibilidad que todos vamos a entender. Pero voy a mencionar otro antes que se me acaba de ocurrir. Que no está en la lista, pero funciona. El otro día estoy charlando en un caso de una persona que vendía inmuebles de una inmobiliaria, el auto. O sea, bueno, de repente una persona en algunas llega. industrias, Claro. el auto en el cual llegas a una reunión puede ser un indicador de credibilidad. Pero pensalo, o sea, piénsenlo de vuelta. Nosotros creo nunca hemos recomendado cambiar el auto para indicador de credibilidad, pero es real que genera un efecto. Claro, pero yo creo que o sea, por eso no está en la lista, pero yo creo que es un buen ejemplo de eso, porque si de repente, no sé, alguien llega en un Ferrari y yo automáticamente asumo o es hijo de un millonario o es un crack
de los negocios de alguna manera, ¿no? Sí. De vuelta, quizás ninguna de las dos cosas. Quizás se lo heredó su tío que se murió ayer. Sí. No sé, no tengo idea de qué pasó, pero hacemos esas presunciones. Ahora voy a ir con el ejemplo de indicador de credibilidad que todos entendemos. Bien. El siguiente indicador de credibilidad, que históricamente nosotros la primera vez que trabajamos esto lo trabajamos como un indicador avanzado, pero yo creo que hoy en día para la mayor parte de las industrias es un indicador básico, es la utilización de testimonios o reseñas. Bien, ¿cómo ustedes buscan? Este es el ejemplo que todos entendemos. ¿Cómo buscas un buen restaurante? En cualquier ciudad del mundo. ¿No? Estás de viaje, llegaste a Roma, quieres comer una pizza. ¿Cómo la buscas? ¿Qué haces? Buscas en Google. ¿Y qué miras? Y miro que tenga más de 4.000 estrellas y sea 4.6 o más. Que tenga más de 4.000 reseñas, claro, y que tenga más de tantas estrellas. Claro, 4.6, ¿no? Es la típica de prefiero 4.6 de 4.000 que 5 de 50, ¿no? Pero más allá de esa disquisición, que quizás está abierto a opiniones, nosotros tendemos por una cuestión natural, a confiar en que lo que es bueno para todos por consenso es bueno para nosotros también. Entonces, cuando nosotros queremos construir la credibilidad y la confianza, poner casos, y en este caso estamos hablando de testimonios de personas, suma. Esto puede tomar de distintas maneras, o sea, el ejemplo que di recién es uno bastante claro, son las reseñas de Google. Puede ser reseñas en una app, si yo de repente tengo una app, las reseñas en una app, digo, che, ¿me instalo o no me instalo esta app? Bueno, ¿y qué tiene? Tiene 4,9 sobre 6.000 reseñas. Digo, ok, bueno, probablemente tan mal no funciona, si no, no tenía 4,9. Pueden ser simplemente los testimonios típicos de las páginas que tienen, ¿no? Como Santi es un gran abogado, hizo un gran trabajo y resolvió mi caso en tiempo. Ese tipo de cosas es un indicador de credibilidad que suma mucho. En algunas industrias es mínimo, o sea, en algunas industrias si yo llego y no está, yo pienso esto es raro, pero en muchas otras industrias no se usa. Tuve una conversación hace una semana con una emprendedora que hace muy buen trabajo y le dije, y tiene clientes que son gente conocida por sus clientes, o sea, es como que yo te dijera, mira, mi cliente es, no sé, Lionel Scaloni. Ok, bien, o sea, no está en ningún lado. Te digo, vos pensás cuánto más la gente va a confiar en vos si Lionel Scaloni viene y le dice, claro, sí, ahí. Esta persona sabe, bien, y no lo estamos poniendo. Entonces, vale la pena preguntarnos dónde podemos poner en juego testimonios que de vuelta sirvan como indicadores de credibilidad. Que acá, Santi, antes de que sigamos con el listado, me voy a permitir hacer como una pequeña pausa de caso de uso. Bien, acá quiero que nosotros, Santi, esto no nos pasa hace muchos años porque trabajamos de forma principalmente online. Hoy en día, la llegada de nuevas personas a Superhábitos se da principalmente a través de canales online también. Pero quiero que vayamos al viejo y querido caso de la tarjeta profesional. ¿Sí? La tarjeta de presentación. Si estoy hablando con alguien y me tengo que presentar, ¿no? Y digo, sí, después escribime. Y le dejo mi tarjeta, que de vuelta es un medio de contacto efectivo para, ¿no?, dejar tus datos de contacto. ¿Cómo cambia cuando alguien te da una tarjeta profesional que tiene un diseño que es distinto? Que además de tener su nombre, de tener su profesión o cargo, abajo tiene un sitio web, una cuenta de redes sociales clara, el número de teléfono. Eso en términos de una tarjeta genérica vacía y una tarjeta profesional te pone un pasito adelante. Y acá quiero que pensemos cuál es el costo de todas estas cosas que dijo Santi recién. O sea, acabamos de hacer un listado bastante extenso de indicadores de credibilidad base. Sacarte fotos que se vean. Santi dijo de estudio, no tiene que ser el fotógrafo que le saca fotos al gobernador de tu provincia, ¿no? Simplemente es una foto donde tu cara estés vestido bien, se te vea tu cara completa, iluminada, ¿no? Estemos mirando a cámara. No tiene un costo muy alto. Un sitio web, el costo de tener un sitio web ha ido bajando considerablemente a lo largo de los años. Sea un sitio web que uno autogestione, sea que lo delegue, es cada vez más económico tener un sitio web de una página porque hay templates, modelos. Incluso si lo voy a contratar online, para un profesional que está trabajando, el costo probablemente no sea tan alto. En una semana puedo sacarme las fotos, puedo montar un sitio web, de hacer un logo lo mismo, ¿no? Hoy en día hay un montón de plataformas de logos de inteligencia artificial, incluso si lo trabajo con un diseñador para lograr un nivelcito más arriba. Son todos costos para un negocio de servicios profesionales, son todos costos bajos. En un mes, ¿cuánto me va a tomar? Un mes completo de pocas horas por semana y no tanto dinero, puedo montar todo esto. El salto en percepción de valor va a ser automático. O sea, automáticamente voy a tener del otro lado personas que van a decir, esto
Mirá qué bien. Hasta nuestros conocidos, en general, me pasó ahora hace poco, Santi estaba trabajando con una clienta. No voy a dar los detalles por las dudas, pero tuvo una aparición en prensa, que es otro indicador de credibilidad. Ahora en un rato lo vamos a hablar. Y pasó de que alcanzó con que en sus redes sociales personales mencione aparecí en tal lugar en prensa, para que empiecen a entrarle consultas de conocidos. Que ya, o sea, personas que ya la conocen. Hace muchos años, de repente fue como que la reubicaron en la escala, ¿no? De alguna manera como que esta persona es más seria o es más buena, o me acordé de estos temas. Entonces, hasta para reubicarnos genera un impacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos indicadores de credibilidad, nivel base, estamos hablando de cosas que en 90 días máximo las puedo tener montadas. Probablemente en 30. Y que automáticamente van a tener un impacto de ¿cuánto? 10% en mi percepción de experto. 10%. O sea, esto automáticamente acaba de levantar un 10% tu precio, tu conversión de ventas, por el resto de la historia, con un trabajo ridículo de 30 días. Vamos a pasar ahora, Mati, y te voy a hacer una propuesta. Voy a hacer una lista, voy a pasar medio por arriba de indicadores avanzados de credibilidad, ¿no? Ahora, los indicadores básicos dijimos que son indicadores que nos ponen un poquito para arriba, que en algunos casos hacen que nos tomen en cuenta, porque si no los tenemos no nos toman en cuenta. En otros casos nos ponen como una referencia. Los indicadores avanzados de credibilidad lo que hacen es, muchos son más específicos de industria, van a depender de cada industria. Ahora voy a dar un ejemplo que todos vamos a entender. Pero en general tienen la característica de que no solo que nos posicionan como un profesional promedio serio, sino que además nos posicionan como un experto. ¿Bien? Y voy a pasar la lista rápido, los voy a mencionar, y ahí, Mati, si te parece, podemos compartir nuestro plan de 90 días para construir indicadores de credibilidad. Bien. La lista rápida son, primero que nada, casos de estudio. Bien, yo puedo tener testimonios, que es cuando simplemente una persona dice en video o en texto, Mati es un crack, gracias, te quiero mucho, me salvaste la vida. Un caso de estudio es cuando yo, por ejemplo, con más o menos producción, me siento y grabo una entrevista en la cual analizo un caso de un cliente que tuvo éxito, a modo informativo / educativo. Claro, que ahí puedo poner un poco más de detalles sobre cómo empezó la persona, a dónde llegó la persona, qué hicimos en el medio, lo cual, para alguien que escucha, es muy nutritivo en términos de información, porque si escucho un caso de alguien que tenía que ejecutar un alquiler, que llegó preocupado porque pensó que no le iba a encontrar la vuelta, cómo pudo hacerlo sin que su vida se vea interrumpida en el medio y que logró cobrar el alquiler al final, eso va a conectar directamente conmigo y a todas estas ideas rápidas que quizás empecé a formar con los indicadores de credibilidad base, pasan a casi que una certeza de esta persona me puede ayudar. Dos indicadores que vienen después y que son muy, muy, muy poderosos son, uno, apariciones en prensa, que es un poquito lo que decía Mati, ¿no? Ustedes piensen si de repente tienen su primo que es psicólogo, ¿no? Y que hace, no sé, psicología para niños. Y de repente él comparte una publicación, como decía Mati, que salió en la X programa de televisión que sea muy famoso hoy en día, que no sé cuál será, hablando de eso, y automáticamente voy a decir como, pará, algo está haciendo bien, porque si apareció en este programa, probablemente, y eso se aplica si sale en la radio, si sale de vuelta en medios gráficos, quizás lo publican en la revista, no sé, X revista Viva, no sé, la revista Viva, no tengo idea. No sé si sigue estando. Entonces tenemos apariciones en prensa. Después tenemos participaciones en congresos, universidades y eventos, ¿no? Si de repente esta persona comparte una publicación en la cual está dando una charla en el, no sé, Congreso Iberoamericano de Psicopediatría, ¿no? De repente está la persona ahí, ¿sí? Ah, ok. También si dio una charla para una universidad, dicen como, sí, fui invitado a dar una charla en la Universidad, no sé, de la República en Montevideo, o fue invitado a dar una charla en el Congreso, bueno, el Congreso, por ejemplo, ya lo di recién, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Eso también, o en un evento específico. No sé, yo me acuerdo hace un par de años atrás, no sé, habían hecho el Congreso de Marca Personal. Me invitaron a una entrevista, no puedo publicar eso, y es, aquí Santi fue orador en el Congreso Internacional Latinoamericano de Marca Personal. Y todos pensaban que sabías construir marcas en Internet, pero vos querías hablar de marca personal en deportes. Exacto. Claro, yo fui... Es seguir a un solo jugador. Porque Exacto. Mi charla se llamaba Dejando atrás la marca por zonas. Vamos Claro, a marca personal. la marca personal. Después tenemos tener publicaciones... Ese chiste le va a parecer muy gracioso a 17 personas. Que hacían básquet o fútbol o algo así. Sí. Tener publicaciones o material propio, sea físico o online, ¿no? Y acá podemos ir desde cosas súper básicas como simplemente haber publicado
algún material o tener, por ejemplo, un blog, hasta llegar a cosas como tener un bestseller, ¿no? Si yo de repente digo, te voy a presentar a mi abogado tal, que tiene publicado un libro con Editorial Planeta de tal cosa, ¿no? Siendo Editorial Planeta una editorial conocida, bueno, eso es un indicador de credibilidad. Para nosotros, por ejemplo, publicar el libro Productividad Extraordinaria con una editorial famosa es un indicador de credibilidad. Porque alguien va a decir como, bueno, estos chicos de Super Hábitos... Claro, si alguien no nos conoce va a y decir, en la presentación alguien le da el libro, automáticamente estás en una categoría distinta. claro, quizás no es el indicador más fuerte, vamos a charlar de eso, pero es un indicador al fin. Después, otra cosa que funciona es mostrar números o datos concretos en relación a la relevancia o el impacto que nosotros tenemos como marca. Supongamos que alguien les dice, te voy a invitar a, no sé, que charles con mi abogado, que es, no sé, host en el podcast, Atrapa al Inquilino, ¿no? Y de repente ser un buen nombre para el podcast. Para este abogado, claro, ¿no? Y vos de vas fantasía. Claro, vos ves la presentación en Instagram y dice, no sé, podcast número 1 en atrapar inquilinos en toda Latinoamérica, en el ranking de atrapador de inquilinos. Claro. Fui mencionado por la revista Derecho Hoy como abogado estrella 2024. 2024, más de 50 millones de descargas en el podcast. Y vos decís, como, pará, Claro. este pibe probablemente es caro. No, bueno, y de hecho probablemente tu cerebro empieza a formar, va a depender un poco de la industria, pero sí, o sea, probablemente va a haber una asunción de que el valor va a ser alto, pero vas a empezar a tener la sensación de, bueno, no el valor va a ser alto, sino, bueno, es lógico que esta persona sea cara porque es un muy referente. Claro, Claro, es un referente. Es un referente en lo que hace. Porque si se fijan, cuando hay una palabra en inglés que es, estoy tratando de pensar cómo sería en español, que es stacking, que es como apilar, ¿no? Uh-huh. Apilamiento. Apilamiento. Si se fijan, cuando yo empiezo a sumar indicadores de credibilidad, también me empiezo a separar, ¿no? del común de mi profesión. Obviamente porque, si se fijan en estos ejemplos más avanzados que Santi decía, yo también empiezo a elegir indicadores de credibilidad que de alguna forma refuerzan el nicho en el que yo trabajo, ¿no? Empiezo a... Bueno, ya cuando publico un bestseller tengo que elegir el tema. Yo puedo sacar una foto y mi foto es mi foto, pero cuando tengo el sitio web tengo que escribir algún texto ahí. Y eso significa hablar de algo. Y ahí estoy marcando mi área de expertise. Cuando el libro habla de eso, estoy marcándolo más fuerte. Cuando hago los estudios de casos y hago una compilación de resultados, estoy eligiendo ciertos resultados. Entonces, de a poco, esta suma de cosas empiezan a separarme, lógicamente, del grueso de las personas, del grueso de los profesionales en lo que yo hago, y empiezan a marcar yo me trato de esto y tengo experiencia. Y que ahora vamos a O he pasado mucho tiempo en esto como mínimo. Claro, que fíjense que ninguna de estas cosas, como decía Mati, o marcaba muy bien, toman 2 años. Y ahora vamos a hablar de algunas de las que la gente más piensa que toma tiempo, como llegar a medios y demás, que es parte del plan de 90 días. Sí. Creo que solamente como para sumar un par de cositas extras que pueden, o sea, indicadores rápidos para avanzados, como para dejar la lista completa, estar asociados con expertos de tu industria. Por ejemplo, si vos tenés un panel de testimonios de otros expertos, suma bastante. Si ustedes van a superaditos.com, por ejemplo, nosotros tenemos en una de las secciones como personas que son referentes de nuestra industria hablando de nosotros, que eso suma a eso. De hecho, bueno, en el libro, el prólogo está escrito por Rorro, que es un experto de referencia para mucha gente de la comunidad, diciendo este libro está buenísimo, ¿no? De alguna manera funciona así. Y la otra cosa es hacer eventos vos, o sea, hostear vos eventos, o sea, hacer conferencias. Y un último punto que hay que tener en cuenta es que todas las industrias tienen indicadores específicos. Voy a dar el ejemplo que la mayor parte de la gente va a entender, y es tener estrellas Michelin, por ejemplo. Tener estrellas Michelin es el indicador de credibilidad para un restaurante. Si yo te digo, vamos a ir a un restaurante, ok, tiene una estrella Michelin, automáticamente es un evento. No sé quién es el chef, qué cocina, dónde queda, no me importa nada. No entiendo realmente cómo se dan las estrellas Michelin, pero... Claro, puede ser un kiosquito de una esquina, que 3 mesas, pero yo decir, si tiene estrella Michelin debe ser porque, no sé, el pibe fue a cazar la comida desde el comienzo de la cadena de valor hasta el final y me va a hacer algo que no me voy a olvidar nunca. Bien, de vuelta son todas presunciones que estoy haciendo a partir de eso. Ahora, ¿cómo trabajo un plan de indicadores de credibilidad rápido? ¿Quieres decir algo antes? Sí, voy a simplemente, Santi, retomar en un minuto el punto que dijimos al comienzo, y es, si se fijan, todas estas cosas van a funcionar. Recuerden lo que dijo Santi al comienzo. Si yo tengo un negocio donde yo soy el experto número 1 en resolver problemas de alquileres y no lo estoy y no tengo indicadores de credibilidad,
me va a pasar esto que decía Santi, y es que por más que yo sea el experto número 1, probablemente termine sobreexigido para que mi negocio funcione bien. Si hago el trabajo de generar indicadores de credibilidad, pero lo único que estoy haciendo es vender humo, ese negocio va a tener una vida muy corta y muy mala, ¿no? Porque voy a generar mucho perjuicio, pero voy a generar una percepción que es falsa. Lo que tenemos que entender es que el nivel óptimo es lograr ser expertos en lo que hacemos y comunicar ese nivel de expertise con indicadores de credibilidad. Esa búsqueda de que estas dos cosas crezcan a la par es muy importante para la salud del negocio, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que se podría, ¿no? Podría yo generar toda una cosa falsa, medio trucha ahí. Eso va a tener una vida muy corta, no va a funcionar. Si quiero que dure décadas, necesito este equilibrio entre las dos cosas. Bien, ¿cómo hacemos para hacer o llevar nuestro camino, Mati, hacia los indicadores de credibilidad? Este es un camino posible de todas las configuraciones que se pueden hacer. Lo hemos hecho de distintas maneras, pero la lógica creo que es lo que más valioso de esto que vamos a hablar. Lo primero que vamos a hacer es, cuando queremos empezar a trabajar sobre indicadores, no podemos saltarnos los indicadores básicos, porque los indicadores básicos son necesarios para tener lo que sigue. Entonces, si hoy en día querés construir, digamos, de alguna manera tu marca, quizás lo básico, vamos a decir un paso antes, es definir en qué querés ser experto y por qué querés que te conozcan. Si vos no tenés en claro qué es lo que vas a estar tratando de posicionar, va a ser muy difícil que entiendas en qué medios vas a salir, sobre qué temas vas a hablar en los distintos lugares, ¿no? Posicionarte como mejor persona general. Claro, mala idea. O de repente vos te querés dedicar al coaching de negocios y estás saliendo a promocionarte como abogado. O sea, eventualmente puedes transicionar, pero te estás dando un paso que podrías ahorrarte. Sí. Lo primero que vas a hacer es siempre asegurarte con un checklist de que tenés todos los indicadores básicos. Bien, esto es un prerequisito. Todos los básicos, testimonios, fotos profesionales, redes nivel base, sitio web profesional, mail profesional, todo tiene que estar. Bien. Una vez que tenés eso, lo que necesitamos hacer es construir nuestro camino hacia los indicadores más avanzados de la forma más simple posible. Bien. Fíjense que los indicadores avanzados hay algunos que son muy difíciles de conseguir y otros que son bastante más fáciles de conseguir. Por ejemplo, tener una estrella Michelin es extremadamente difícil de conseguir. O de repente tener un bestseller es bastante difícil de conseguir. No es tan difícil de conseguir, por ejemplo, una aparición en una universidad, ¿no? Entonces, muchas veces el camino de menor resistencia es el siguiente. Una vez que vos sabes de un tema, sos experto en ese tema, probablemente tenés mucho valor para aportar. Lo que vas a hacer en este caso es, si lo puedes hacer, todo esto que voy a decir, si lo puedes hacer por medio de contactos, de gente que ya te conozca, mejor. Porque tu vida va a ser más fácil. Pero algo que vos podrías hacer es, por ejemplo, si vos estudiaste en una universidad, decir como, hey, no sé, tu facultad de Derecho, donde vos estudiaste, decir, hey, le escribís a alguien de centro de estudiantes o a alguien contacto que vos tengas ahí y le decís, mira, estoy tratando de mejorar mis habilidades de oratoria para eventualmente generar una marca personal. He estado trabajando en los últimos años en cómo se hace para trabajar la gestión de cobro de alquileres. He dedicado mucho tiempo. Puedes ver más en mi sitio web. Y si de hecho en tu sitio web quizás tenés, no sé, 3, 4 artículos hablando de los temas básicos. Sí. O testimonios que hablen del tema. A la persona universitaria le va a decir, ok, esta persona es confiable. Sí. Dale, puedes darle una charla a los alumnos. Entonces vas a la universidad donde vos estudiaste y das una charla, 1 hora, practicás efectivamente tus habilidades. Con eso, si puedes, esto es un tema clave para mí, si puedes conseguir que alguien vaya a sacarte fotos mientras estando en la charla, suma bastante, porque esas fotos son también indicadores de credibilidad de su manera. O sea, si de repente... No sé. Son una prueba, es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si yo quiero decir, di una charla en la universidad, decirlo está bien, mostrarlo mejor. Exacto. Entonces, una vez que vos tenés una universidad, lo que vas a hacer es buscar otra, bien, que sea quizás un contacto más frío. Entonces puedes ir y escribir un mensaje a otra universidad y decirle, mira, de vuelta, si tenés un contacto que te conozca mejor, si no, centro de estudiantes o algún, digamos, departamento que maneje todo ese tipo de cosas. Y le mandas un mensaje y decirle, hola, mira, soy Juancito, o sea, soy Santi, soy experto en tal tema, puedes ver más información de mí acá. Estoy practicando mis habilidades de oración, de oratoria, ya di charlas por ejemplo, en la universidad tal. Me gustaría dar una charla. Quiero dejar de decir oración y decir oratoria. Claro, exacto. Sí. De charlas en universidades como tal. Me encantaría poder dar una charla, creo que puede ser útil para tus alumnos, por bla, bla, bla. ¿Sí? ¿No? Listo, perfecto. Y ahí metes la universidad. Quizás no van a ser todas a la primera invitación, vas a tener que mandar más de una, pero generalmente con tener 2 ya estás en un muy buen lugar como para empezar. Una vez que ya tenés 2 universidades, el siguiente paso que suele ser bastante natural es pasar a empresas.
Bien, una vez que vos ya tenés esos indicadores, puedes escribirle a empresas. De vuelta, si tenés un amigo que tiene una empresa y le puede servir esto, excelente. El otro día estaba charlando con un equipo de contadores y me decía, tenemos un cliente que es de, creo que era tarjeta naranja, una cosa así. Y digo, bueno, puedes tener algo que les sirve a los clientes de ellos, si vos pudieras dar una charla a ellos. Claro. O a su equipo. O a su equipo, de vuelta. Entonces, te sentás, te pones en contacto con el responsable de quizás de prensa o alguien de recursos humanos y le decís, mira, hola, soy un experto en tal, di charlas para universidades como tal y como tal, estoy practicando esto, me gustaría dar una charla en tu empresa, sería totalmente gratis, vamos a trabajar estos temas, bla, 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 y te mandas ahí. Conseguís una empresa o dos empresas, ¿bien? Voy a sumar una cosa, Santi. De cada una de estas charlas también puedo después juntar feedback y ese feedback se puede convertir en testimonios, ¿no? Fíjense cómo puedo tener la charla con fotos, y una frase que dice, la charla de Santi me voló la peluca, nunca había entendido tanto sobre cómo mantener ordenadas las cuentas de mis alquileres. Bien, vamos sumando. Exacto. Otra cosa que podés hacer acá, si quizás te está haciendo medio cuesta arriba encontrar esos lugares, es vos organizar una charla en tu ciudad, vos, ¿no? De repente decir como, poner publicidad, armar una charla y simplemente poner ahí afuera, que incluso te puede dar prensa, ¿no? Muchas veces si vos organizas un evento, nosotros lo hicimos en su momento, organizamos una charla y ponemos publicidad y mandamos un aviso de prensa como se va a hacer una charla en la ciudad totalmente gratis de este tema y algunos medios te toman. Pero supongamos que eso no lo hicimos. Haces universidad, empresa, y una vez que hiciste universidad, empresa, puedes pasar automáticamente a medios. Bien, ahí lo que vas a hacer es, vas a escribir a los medios, que generalmente tiene una barrera de entrada más alta, pero no tanto, y le vas a decir, mira... Va a depender del medio, ¿no? Obviamente. Conseguir la nota en... Hay un periodista norteamericano que es Anderson Cooper, que tiene... No me acuerdo cómo se llama el programa, creo que es Spotlight, que es el programa de entrevistas más grande de Estados Unidos. Bueno, Anderson Cooper, difícil. De repente el diario local, ¿no? En la columna de cultura y sociedad, quizás no tan difícil, ¿no? Entonces... pero de repente, si voy subiendo entre diario local, quizá diario nacional es más fácil, de diario nacional a algo internacional, más fácil todavía. Exacto. Entonces vas a escribir a estas empresas, a estos medios, y les vas a decir, hola, soy un experto en cobros de alquileres, estuve dando en charlas en universidades como la Universidad B, di charlas para empresas con la empresa tal y la empresa tal. Me gustaría aparecer como referente, no sé, experto en tu tema, en tus programas, creo que puede ser relevante por esto. Datos de contacto y te picheas de alguna manera para ir a aparecer en estos medios masivos. Y de ahí para arriba es simplemente escalar cada uno de estos. Bien, pero yo creo que lo importante es que en 90 días puedes recorrer todo este camino. Nosotros cuando empezamos Super Hábitos, teníamos nuestro track record con todo el tema de productividad y nosotros empezamos, si no me equivoco, con charlas para un congreso en universidades, con el congreso, creo que el CMA, algún congreso para ingenieros. Y de ahí hicimos algún evento presencial, pero pasamos también a... ¿La Cámara de Comercio? A la Cámara de Comercio, dimos charlas en la Cámara de Comercio de la provincia de Salta, de hecho dimos bastantes charlas, después dimos unas charlas para la Secretaría PYME. De ahí aparecimos en algunos medios. Tengo algunas fotos de Mati en la tele de esa época. Bueno, también por ahí apareció la oportunidad de TEDx y de TEDx salió otro evento grande y esos eventos hacían prensa, lo cual generó más instancias de prensa. Claro, y de ahí fuimos escalando hasta llegar a quizás medios nacionales, aparecer en publicaciones de empresas grandes reconocidas. Y hoy en día yo creo que ha sido esas inversiones de tiempo que todavía nos reditúan constantemente. De hecho... charlas en otros países eventualmente, ¿no? Cuando te aparece la oportunidad de dar una charla en otro país. El dar charlas en varios países es un indicador de credibilidad fuerte, ¿no? Porque de repente marcan, hay algo que esta persona dice que es relevante en más de un país, ¿no? Como que de alguna forma empieza a generar eso. Obviamente, también después, apareció en nuestro caso el podcast, el alcance del sitio web, el alcance de algunas formaciones que hicimos online, y todo eso empieza a generar como un efecto compuesto que es muy importante. Creo, Santi, que me gustaría sumar una sola cosita como para estamos previo a cerrar, que es acá de vuelta, no es fingir que sabemos, es a esto que sabemos ser deliberados en lograr ponerlo frente a las personas y lograr que las personas lo descubran, y cuando lo hacemos también hacer más fácil para nuevas personas que llegan a nosotros adquirir la información de
cómo pueden rápidamente darse cuenta de que somos serios, de que sabemos de lo que estamos hablando, para que esa persona se quede y no se vaya, para que la podamos ayudar efectivamente. Esto entra dentro del gran paraguas de que todo dueño de negocio tiene que ir trabajando sobre el marketing de la empresa. Es una de las... Yo puedo trabajar el marketing por el alcance, que es llegar a más personas. También puedo trabajar el marketing por el posicionamiento, que son estas cosas que estamos hablando. Y nuestra recomendación es, una vez que... Porque muchos negocios con llegar a nivel base y uno de los avanzados automáticamente pasan a ser parte de un grupo muy, muy elite en su industria. Lo bueno es, cuando llegamos ahí decimos, bueno, ya está. Nadie llega dudando si soy serio o no. Nadie llega dudando si soy profesional o no. No tengo esa objeción en mi vida. Está bien que esto pase a un segundo nivel, no bajarlo de intensidad. Si me encuentro bajándole la intensidad a esto, nuestra recomendación sí es, de forma periódica, anual, revisar si seguimos estando bien y vigentes o si hay algo nuevo que sería bueno sumar para acompañar en posicionamiento el crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, de alguna manera está bueno esto, hacerlo intensivo en algún momento, pero después mantenerlo a lo largo del tiempo para que se mantenga a punto y se mantenga coherente con el nivel de expertise que tenemos, el tamaño del negocio que tenemos. Mati, tengo la super pregunta del día. Vamos. Y sé que estás metido justo en un caso de mucho éxito y buenas noticias la semana pasada. A ver. Así que creo que puedes ahí aportar. Dice Florencia Huyn, gracias por la pregunta. Dice, genial el episodio. Para continuar en el tema de ventas, ¿no? Fue en el episodio sobre ventas, paso a paso que usamos para generar ventas constantes. Dice que siento que nos viene muy bien a los emprendedores. Me gustaría escuchar más sobre cómo generar unos a unos. O sea, bien. sería llamadas uno a uno para vender. Sí. En mi situación, me mudé a un lugar nuevo donde tengo pocos contactos y que es un extra de dificultad. ¿Se animan al reto? Bueno, se me ocurren muchas ideas. Obviamente habría que ver qué uno a uno estoy tratando de generar, ¿no? Porque va a depender un poco de qué tan de nicho es lo que estoy buscando y qué cartas tengo para jugar, ¿no? en mi presentación. Yo creo que, o sea, en todo esto de que es lo que es comunicación, nosotros somos muy fans de cuando logras una cierta transparencia en la comunicación, una integridad, ¿no? En lo que decís y cómo sos y lo que haces, eso ayuda mucho. Entonces, en este caso, creo que es un buen gancho el soy nuevo en la ciudad. Creo que es un muy buen gancho para generar conversaciones, porque supongamos que, de vuelta, depende de qué es lo que estoy tratando de generar, pero por un lado, puedo ir a reuniones donde se junten personas del perfil que estoy buscando, ¿no? Si hay una cámara de comercio, supongamos que estoy buscando a otros dueños de negocio. Ir a la cámara de comercio, buscar eventos para emprendedores que haya en la ciudad o para dueños de negocio que haya en la ciudad, ir a esos lugares, participar, charlar con las personas uno a uno y ahí presentarme y decir, hey, pues soy nuevo en la ciudad, estoy buscando conocer personas, ¿te animás a que algún día nos juntemos a charlar y Y es un buen gancho porque es transparente y creo que lo podemos conectar muy bien con lo que sigue, que es siempre las instancias de conversación uno a uno es más fácil generarlas cuando hay algo ahí para la otra persona, ¿no? Cuando el otro tiene un motivo para ir a hablar conmigo que no es simplemente caridad o ayudarme, sino que tiene que ver con que yo lo voy a ayudar a él. Entonces, si yo me presento siguiendo todo esto que dijimos recién y digo, no sé, soy un contador. Mirá, yo soy contadora, me mudé hace poco a la ciudad. La verdad que me estoy tratando de entender un poco de qué pasa acá, cómo funciona, cómo puedo ser útil, ¿no? dentro del ecosistema local. Algún día podemos juntarnos a tomar un café, así me contás un poco de vos qué hacés. Yo te prometo que no te cobro nada, simplemente voy a estar ahí para ayudarte, ver si te puedo aportar algo y de vuelta quiero estar a disposición. De repente eso puede ser un buen lugar. Santi, ¿ibas a decir algo? Sí, te voy a meter una vuelta de rosca a lo que estás diciendo. Y ahí voy a dar una vuelta ahí y cerramos. Dale. Creo que algo que no hay que subestimar es lo que decías vos de que sea útil, ¿no? Y nosotros hace mucho tiempo usamos una fórmula para personas que están iniciando negocios, pero que lo puede usar cualquier persona que tiene un negocio también, que es la fórmula de diálogo. Que es una fórmula para conversaciones cotidianas de presentar lo que vos haces, ¿no? Si de repente llegas y decís, soy contador, y el problema está bueno porque le diste la información de lo que haces, está malo porque no es claro en qué lo ayudas. Entonces, voy a hacer el ejemplo con Santi, abogado del cobro de alquileres, ¿no? Sí. Entonces, de repente estoy nuevo en la ciudad, voy a un evento, ¿no? Aparezco en un evento donde va a haber gente que probablemente
pueda servirse de mis servicios y, no sé, la cámara de dueños de hoteles, qué sé yo, no tengo idea. O de Airbnb, no, lo que sea. Y me dicen, che, Santi, sos uno de la ciudad, ¿a qué te dedicas? ¿No? Inicio una conversación. Típica cosa que la gente te va a preguntar, ¿a qué te dedicas o qué haces? Bueno, viste que hay muchos dueños de alquileres que quizás tuvieron algunos inquilinos que parecían un buen perfil, pero de repente dejan de pagar, desaparecen y no tenemos forma de cobrarles lo que te deben. Y yo sí, me repasa. Bueno, yo lo que hago es, yo soy un abogado que se especializa en hacer que la gente efectivamente te pase para que vos te puedas dedicar a gestionar tu negocio y no a perseguir inquilinos que no te quieren pagar, con la tranquilidad de que vas a tener los resultados que vos buscás financieramente y eventualmente estar tranquilo con crecer y expandir tus negocios. No, esa es una fórmula de diálogo. Ahora, yo puedo cerrar ahí y la persona decir, qué copado lo que me dijiste, y decirle. Y decir, pero si la persona me dijo, sí, yo conozco a alguien, yo al final le puedo sumar. Bueno, vos sabés que justo tengo una sesión gratuita en la cual me siento con las personas, la ofrezco de vuelta completamente gratis, 45 minutos y les doy 3-4 tips de las cosas que yo mejor veo que funcionan para que vos hagas ahora y que recuperes por lo menos un 15% de las deudas que tenés de alquileres. ¿Te interesaría? Sí, listo, ok, vamos a la llamada. ¿No? Y ahí hiciste una invitación muy orgánica a la llamada, que salió de una conversación real, que fue a un ofrecimiento 100% útil. Lo que yo voy a sumar, Mati, es... No porque estés haciendo algo local, no tenés que apoyarte quizás en redes. Porque claro, también ese sería el otro elemento. O sea, vos 100% podrías hacer un típico embudo de llamadas 1 a 1 con una publicación que sea, no sé, publicación grabada, estilo reel, de... ¿Tenés alquileres que no podés cobrar y estás cansado de perseguir a tus inquilinos? Bueno, escríbeme por mensaje porque tengo una sesión gratuita de 60 minutos con los cuales te ayudo a destruir cuáles son las 3 puntos clave para... recuperarnos el 50% de tus alquileres. Sí. Escribime el mensaje acá o escribí tal palabra en los comentarios o mandame un mensaje de todo WhatsApp y lo charlamos. De hecho, si querés generar una comunidad local, en el mismo anuncio, o sea, no solo puedes segmentar a la ciudad, sino que en el anuncio puedes mencionar la ciudad. ¿No? Estás en la ciudad de Esquel y querés cobrar alquileres, y eso va a generar mayor especificidad, lo cual en general ayuda, ¿no?, a generar conversación. Y algo que iba a decir, que lo dijimos al pasar Santi recién, pero que me parece tampoco es menor, es si organizás un evento, una charla del tema que vos trabajás en esta ciudad nueva en la que estás y haces una charla gratuita 100% enfocada en lo voy a dar todo, voy a estar ahí, aportar valor, escuchar a las personas, puedes reunir a las personas y decir, hola a todos, a ver, hoy vamos a hablar de alquileres, quiero que me cuenten sus experiencias. A ver, escucho, me sumerjo, empiezo a conocer el mercado. Les cuento, yo me especialicé en este tema. Ahora me mudé hace poco acá porque me encanta, no sé qué sé, me encanta esquiar, ¿no? Entonces estoy acá, estoy muy entusiasmado por compartir, así que les voy a compartir un poco de lo que mejor funciona para este tipo de situaciones y a partir de ahí charlamos de los casos particulares. Organizar un evento y a partir de ahí es muy probable que haya personas que se acerquen al final a conversar con vos. De esa persona puedes coordinar una reunión y empezás a hacer eso, sos constante en todas estas cosas que estamos diciendo durante 2-3 meses y es muy probable que tu escalada dentro de la sociedad local sea rápida porque estas son las cosas que muy pocas personas hacen. Sí, y más si le sumas todo lo que hablamos durante el resto del episodio. Bueno, Mati, muchas gracias por tus inputs y tus historias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a cerrar acá este episodio 574. Pero nos escuchamos nuevamente el próximo lunes en el episodio 575 del show de Super Hábitos. Chau, chau.